Noticentro 1, CMI. Casi 20.000 presos salen de las cárceles por pandemia. Corte Suprema fija límites para rebaja de penas. No hay condiciones para reabrir juzgados, dice Azonal Judicial. Las EPS le piden al gobierno que pague las incapacidades. Crecen contagios y muertes por COVID-19 en el país. Bogotá al borde del colapso hospitalario. Ocupación en las UCI supera el 80%. Original Fórmula propone alcalde de Medellín para enfrentar pandemia. Presidente advierte sobre alta mortalidad en mayores de 70. Hotelería y turismo se reabren en municipios no COVID. Drástico llamado de atención a la CPS Fórmula Supersalud. Listo protocolo para transporte terrestre. La pandemia es la guerra, dicen Obispo del Pacífico. Otro excombatiente de las FARC asesinado. Van 217 crímenes. Las empresas se están ahogando sin crédito, denuncia la ANDI. Las mascotas son miembros de la familia, ordena tutela de un juez. Trump le exigió prueba de COVID al presidente de México antes de ser recibido en la Casa Blanca. Estados Unidos supera 3 millones de contagios. Acuerdo entre Colombia y Panamá para intercambiar información financiera. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Reclamo del expresidente Andrés Pastrana al presidente Duque por un nombramiento. 2. La dolorosa y triste historia del aeropuerto de Manizales. 3. Listo el proyecto para modificar las comisarías de familia. Y Miñapa, se dispara la circulación de billetes en Colombia. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. Un total de 19.918 personas han salido de las cárceles en medio de la pandemia del coronavirus. La mayoría han pasado a detención domiciliaria. Así lo reveló esta noche a Noticentro 1 CMI el Instituto Penitenciario y Carcelario. El informe revelado por el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC señala que desde cuando se decretó el estado de emergencia por el coronavirus a mediados de marzo, han salido de los 132 establecimientos del orden nacional 19.918 personas privadas de la libertad, la mayoría a detención domiciliaria. El reporte oficial precisa que solo 857 personas han podido beneficiarse con la detención domiciliaria transitoria contemplada en el decreto de emergencia expedido para deshacinar las cárceles y tratar de contener el COVID-19. Otras 8.249 personas han salido a detención domiciliaria por procedimientos ordinarios y 10.812 han recobrado la libertad por circunstancias rutinarias como el cumplimiento de pena de acuerdo con el INPEC. Las mismas autoridades carcelarias informaron que a la fecha hay 1.472 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1.272 corresponden a personas privadas de la libertad. Los otros 200 contagiados son personal de guardia o administrativo. La Corte Suprema de Justicia le fijó límites a la Fiscalía General de la Nación para que otorgue rebajas de penas o beneficios a personas condenadas por diferentes delitos. Al confirmar una pena de 33 años de cárcel impuesta a un policía por el homicidio de un indigente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fijó límites a la Fiscalía General de la Nación cuando se trata del otorgamiento de rebajas o beneficios a los procesados. La Corte señaló que si bien los fiscales tienen un margen de maniobra, en materia penal también existen parámetros para no afectar el prestigio de la Administración de Justicia. En el fallo se advierte que en los acuerdos deben tenerse en cuenta la calificación de la conducta según el delito cometido, la reparación a las víctimas, el verdadero arrepentimiento del procesado, la colaboración para el esclarecimiento de los hechos y el suministro de información para judicializar a otros autores o partícipes. Adicionalmente, la Corte Suprema indicó que en casos de graves violaciones a los derechos humanos, los fiscales deben actuar con diligencia para aclarar lo sucedido y materializar los derechos que tienen las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Los trabajadores de la rama judicial rechazaron la reapertura de juzgados y tribunales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. Además, revelaron que hay 100 contagios de COVID-19 entre los empleados de la justicia. Los trabajadores de la rama judicial advirtieron que entre ellos hay por lo menos 100 contagiados con coronavirus.
Por esa y otras razones, Azonal rechazó la reapertura de juzgados y tribunales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura desde el pasado 1 de julio, con permanentes restricciones para usuarios y funcionarios y bajo especiales medidas de protección. Los tiempos debieron coincidir con el gobierno. ¿Por qué? Porque se trata de una política de salud pública y el gobierno ha previsto reanudar actividades el 1 de agosto. El presidente de Azonal Judicial adicionalmente denunció que aún no les han sido entregados elementos de bioprotección. No se han entregado elementos de seguridad, no se han cumplido protocolos y los resultados están a la vista. Muchos servidores judiciales están contagiados. A nivel nacional, en 5.446 despachos judiciales hay 31.100 trabajadores. De otra parte, las EPS le pidieron hoy al gobierno nacional que subsidie las incapacidades de los empleados que, aunque no tengan COVID-19, deban ausentarse del trabajo por haber estado expuestos a otros que sí son portadores del virus. En esta carta dirigida al ministro de Salud, el gremio de las EPS pide que el gobierno asuma los costos de las incapacidades de las personas que son catalogadas como casos sospechosos de COVID-19. En la misiva explica que se trata de un reconocimiento y pago con cargo a los recursos de la emergencia, de una compensación económica temporal por aislamiento preventivo ante la alta probabilidad de contagio. Con los recursos de la emergencia económica, con los recursos especiales para enfrentar la pandemia, se subsidie a aquellas personas que, sin estar diagnosticadas como enfermas de COVID, en todo caso no pueden trabajar. Y no pueden trabajar no por voluntad propia ni por voluntad de su empleador, sino por orden de la autoridad o para proteger al resto de sus conciudadanos. Las EPS argumentan que un subsidio a las personas que se deben aislar mientras les practican la prueba del COVID-19 y les entregan el resultado ayudaría a frenar los contagios. Y es que Colombia superó ya los 128.000 contagiados de COVID-19 y las 4.500 muertes. Bogotá registra la mayor cifra de infectados por el virus. Son 40.737 contagiados en la capital. Se sigue propagando el coronavirus en Colombia. En 24 horas se confirmaron 4.144 nuevos casos. En su mayoría los contagios se presentaron en Bogotá con 1.485, Antioquia con 475, Atlántico con 450 y Valle con 401. Hoy es el día en el que más pruebas se han procesado, 21.409 en todos los laboratorios del país. Durante estos 125 días que ha hecho presencia el virus en Colombia, han dado positivo para COVID-19 128.638 personas. Las cifras siguen creciendo en diferentes regiones del país. Bogotá confirma hoy 40.737 contagios, Atlántico 29.572, Valle del Cauca 12.846, Bolívar 11.254, Antioquia 7.246, Nariño 4.120, Cundinamarca 3.417 y Amazonas 2.394 casos. En Colombia han muerto por la enfermedad 4.527 personas. Este miércoles se confirmaron 168 nuevos decesos, todas las víctimas mayores de 30 años de edad. 1.773 personas dieron negativo en 2 pruebas seguidas de COVID-19, por lo que se han diagnosticado como recuperadas. Son en el país 53.634 recuperados. Y en Bogotá, el 80% de los hospitales están al borde del colapso, no solamente por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, sino de las salas de urgencia y de las camas de hospitalización. El coronavirus no da tregua en Bogotá. Cada día los contagios suben por miles. Esta situación ya tiene con las alarmas encendidas a varios hospitales que han visto cómo se van quedando sin camas para recibir nuevos pacientes. No se trata solamente de la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos. También los pisos COVID, que son las camas que se utilizan para el aislamiento de los pacientes que están positivos y que no necesitan unidad de cuidados intensivos, tienen una sobreocupación. El 83% de las unidades de cuidados intensivos ya están copadas. Esto quiere decir que de 1.058 camas disponibles, 879 ya están en uso. 41 de los 51 hospitales están colapsados. Los médicos con turnos que superan las 14 horas y en una carrera contra el reloj para habilitar nuevos espacios. Tenemos
necesitamos otra unidad para poder ampliar esto, quitarle camas a pacientes no COVID, que es importante que se entere en todo el mundo que siguen existiendo pacientes que necesitan cuidado intensivo, así sea no COVID. A la crítica situación se le suma que, según la alcaldesa, el 67% de los nuevos respiradores entregados por el gobierno no han podido ser instalados por fallas en el software. Que no dieron la calibración para la altura de la ciudad de Bogotá. Se está tratando de superar este inconveniente. El pico en Bogotá llegará en el mes de agosto. Como parte del plan de contingencia, el Hospital Simón Bolívar se prepara para atender exclusivamente pacientes COVID. En este momento disponemos de 87 camas para COVID UCI y pensamos ampliarlas a 185 camas. Este viernes, la alcaldesa y el ministro de Salud se reunirán para tomar nuevas medidas en Bogotá. Y la alcaldía de Cali permanecerá cerrada por 5 días por un brote de coronavirus detectado en una de sus dependencias. Por un brote de coronavirus en las dependencias de la Secretaría de Educación y de la Dirección de Hacienda, la alcaldía de Cali cerrará sus puertas para ser intervenida de manera sanitaria. Ahora tenemos en el centro administrativo municipal 10 casos y hemos decidido adelantar un cierre para todo el CAN hasta el día martes y para la Secretaría de Educación hasta el día jueves. Otro edificio de la administración donde funciona el DACMA, Autoridad Ambiental de la capital del Valle, permanecerá en cuarentena hasta el 15 de julio tras detectar 15 casos confirmados. Vamos a hacer todo lo posible por prestar el trabajo desde el hogar, de prestar servicios virtuales, que la comunidad no tenga dificultades durante estos días que tendremos el CAMP cerrado. De otra parte, el mandatario manifestó su preocupación por el nivel de ocupación de las UCI, teniendo en cuenta que 380 de las 397 camas destinadas para COVID-19 están ocupadas. Y de Cali nos vamos a Antioquia, donde estudian una nueva modalidad de confinamiento debido al aumento de los contagios con COVID-19 en esa región, en ese departamento. La propuesta es mantener abiertos algunos sectores del comercio por 10 días y luego cerrarlos por 4. Antioquia está a punto de llegar al pico más alto de contagios por coronavirus. En las últimas horas se presentaron 388 nuevos casos y hoy son 6.773 los positivos. Según las autoridades, la cifra sería aún más crítica a finales de julio y el mes de agosto. Muy posiblemente se declare la alerta naranja la tercera o cuarta semana de julio, si no hay variables distintas que aparezcan. Ante el aumento de casos para esa fecha, el gobierno departamental consideraría decretar una posible alerta roja con 10 días de actividad económica y 4 de cuarentena y cierre total. Las cifras sigan con unos incrementos importantes. Hay que evaluar en qué momento sería necesario declarar una alerta roja para tomar decisiones seguramente restrictivas o de regresivas frente a la apertura de los distintos sectores que ya se ha realizado. En Antioquia la ocupación en UCI ya superó el 50% con 243 pacientes en las 440 camas disponibles. El presidente Iván Duque calificó de absurdo y contraevidente el fallo de tutela que ordena un tratamiento igualitario a los adultos mayores con las personas de menor edad. Indicó que los mayores de 70 años representan el 49% de los muertos por coronavirus en Colombia. Durante su programa de esta noche sobre acciones contra la pandemia, el presidente Iván Duque presentó estadísticas según las cuales son los mayores de 70 años los más afectados por COVID. Representan el 7% de los infectados, el 49% de los muertos, el 70% de los enfermos de más de 70 años van a una UCI, donde ocupan el 35% de las camas. La probabilidad de morir es del 30% y si se es mayor de 80 años, esa probabilidad sube al 40%. Yo soy respetuoso, entiendo los fallos, pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario además a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad. El presidente Duque reafirmó que nunca pretende restringir los derechos ni discriminar a los adultos mayores, sino protegerles la vida. Bueno, pero en todo caso, voceros de los adultos mayores dicen que el gobierno del presidente Iván Duque está incumpliendo el fallo de tutela que le ordena acordar unas nuevas condiciones para el confinamiento de los mayores de 70 años durante el resto de la pandemia. Los adultos mayores de 70 años rechazan las nuevas medidas para su confinamiento y aseguran que el gobierno nacional insiste en darles un tratamiento discriminatorio, desproporcionado y paternalista.
Por eso aseguran que el gobierno no aplica el fallo de tutela que le impone un acuerdo con los adultos mayores, a pesar de que ellos conversaron con el ministro de Salud para mejorar las condiciones de confinamiento. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo con el gobierno sobre las formas como ellos podrían aliviar la situación de los adultos mayores y cambiar de dirección en cuanto a la discriminación y el tratamiento diferencial. Los adultos mayores proponen que les permitan 2 horas de actividades físicas todos los días y sin ninguna restricción. Igualmente le solicitan al gobierno que espere a que haya un fallo de segunda instancia y advierten que ellos no son responsables de la ineficiencia gubernamental ni del colapso en las instituciones de salud. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el 80% de los municipios del país donde no hay COVID-19 o la incidencia de la enfermedad es baja, podrán reabrir sus actividades económicas sin esperar autorización del gobierno nacional. El gobierno estableció categorías de municipios frente a la pandemia del coronavirus y ordenó que en más de 490 municipios sin COVID, 295 sin casos recientes y 100 con baja afectación de esta enfermedad pueden reanudar actividades productivas con excepción de los bares, discotecas y casinos. Municipio sin afectación, que es muy fácil, es el municipio en el cual hasta ahora no tenemos un solo caso, no se ha venido dando un caso, y en estos municipios tenemos una apertura completa con excepción de las excepcionalidades generales que básicamente son todo lo que implique eventos masivos y aglomeraciones. En los municipios con alta o mediana afectación, los alcaldes podrán solicitar al gobierno nacional autorización para la reapertura de los sectores que todavía no se han reactivado. Y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, fue aún más preciso. Aseguró que en el caso de los municipios que no tengan casos de COVID-19 o cuya afectación sea baja, los restaurantes y el sector del turismo pueden reabrir. La hotelería y el turismo tendrán a partir de mañana, con el nuevo decreto de prórroga de la cuarentena, autorización para reanudar actividades en los municipios con nula o escasa incidencia de COVID. Pues todos esos municipios no COVID o de baja afectación del COVID podrán, con cumplimiento de protocolos, activar los sectores relacionados con restaurantes. También podrán hacerlo en sectores relacionados con el turismo. El ministro también destacó que las normas de beneficio fiscal y parafiscal para la hotelería y el turismo se prorrogarán hasta finales del año. Un fuerte llamado de atención hizo el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, a las EPS por las miles de quejas de los usuarios. Les advirtió que no se pueden relajar, menos aún en medio de la pandemia. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, les hizo un nuevo llamado de atención a las EPS para que resuelvan prontamente las peticiones, quejas y reclamos de sus usuarios. En una reunión con autoridades locales en Sincelejo, el Supersalud formuló un jalón de orejas y advirtió que habrá sanciones contra los representantes legales de las EPS. Estamos articulados, pero ningún actor se puede relajar. Hoy le dejamos un mensaje claro a las EPS. Ninguna se puede relajar. EPS que no vaya funcionando, como dijo el gobernador, tendremos que tomar medidas de fondo. Si las EPS no cierran los casos y siguen aumentando las peticiones, las quejas y los reclamos, pues seguiremos sacando medidas cautelares e iniciando procesos administrativos contra los representantes legales. Ante estas advertencias, el vocero del gremio de las EPS, Gustavo Morales, respondió en el programa digital Hablemos Claro que estas entidades están dispuestas a revisar cada caso con la Superintendencia de Salud. Ese jalón de orejas que nos hace el superintendente, que yo lo recibo positivamente, es como, bueno, ¿en qué estamos fallando? Vamos a ponernos las pilas. Es que ayuda más la precisión que la generalización. Nos sentaremos con el superintendente y le preguntamos, bueno, ¿qué EPS está fallando? ¿En relación con qué prestador? ¿En qué barrio? ¿Con qué casos? Y ahí solucionamos el problema. Recientemente, la Superintendencia de Salud anunció medidas cautelares contra EPS grandes por no atender más de 12.700 casos que generan un riesgo para la vida de los usuarios. A propósito del tema del que hablábamos justo antes de este informe, también se pronunció la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien dijo que los municipios que no tengan casos de COVID-19 o que tengan pocos casos podrán reabrir al transporte intermunicipal. Así como se realizan pilotos para el transporte aéreo en los servicios de flota intermunicipal, se están dando los pasos para su pronta reactivación.
Efectivamente, se ha venido trabajando de manera muy activa. En el caso del transporte intermunicipal de pasajeros, es claro que se podrá dar el transporte terrestre intermunicipal de salida y de llegada a solicitud de los mandatarios en coordinación y con el aval del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, siempre y cuando obviamente sean municipios no COVID o municipios de baja afectación. En el transporte aéreo, la ministra Orozco anunció esta noche que en las próximas horas hará una inspección para los pilotos que se realizarán en Río Negro, Medellín y el Eje Cafetero. Y precisamente esta noche se conoció que más de 400 empresas de buses intermunicipales están listas para reactivar su operación. 400 empresas de las 536 habilitadas en el país para el transporte terrestre de pasajeros están listas para arrancar operaciones con todos los protocolos de bioseguridad, los cuales están para la aprobación del Ministerio de Salud. Los buses intermunicipales fueron sometidos a procesos de desinfección, al igual que las terminales de las diferentes ciudades a lo largo del territorio nacional. El control se dará desde la llegada del pasajero hasta su destino final. Estas pruebas se han venido realizando cumpliendo con estrictas medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta los protocolos desarrollados hace más de 2 meses para el transporte intermunicipal. Los protocolos se implementan en conjunto con las alcaldías municipales. Las terminales de transporte y las empresas de transporte intermunicipal están comprometidas para que las personas que estén dentro de las excepciones puedan viajar en condiciones de bioseguridad para la tranquilidad de todos los usuarios. Para el dirigente se requiere de la reactivación por el mal momento financiero de las empresas y el aumento del transporte pirata. La ciudadanía tiene que enterarse que el COVID está viajando en transporte ilegal por falta de condiciones de bioseguridad y de trazabilidad al no tener ningún tipo de control por parte del gobierno nacional. Se espera la pronta decisión del Ministerio de Salud. Hacemos una breve pausa para comerciales en Noticentro 1 CMI. Al regresar desarrollaremos las siguientes noticias. Reclutamiento de menores, desplazamientos y guerra por el narcotráfico tienen sitiadas a las comunidades del Pacífico, denuncian obispo de la región. Asesinan otro excombatiente de las FARC. Ya son 217 desde la firma del acuerdo de paz. Las mascotas son miembros de la familia, ordena tutela de un juez. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 5 obispos de las poblaciones del litoral pacífico expresaron hoy a Noticentro 1 CMI su preocupación por el incremento de la violencia, el reclutamiento de menores y los desplazamientos en sus regiones. Aseguran que la guerra es la pandemia en esas zonas del país. Y donde se conjugan el abandono estatal, la corrupción regional por parte de algunos administradores y también el tema de la acción delincuencial de los diversos grupos armados que existen en el territorio. En este momento llevamos cerca de 150 asesinados en este año, ¿no? En Tumaco y la costa, o sea, la situación social sigue siendo muy compleja, enfrentamientos de los grupos al margen de la ley. De esta forma retratan los obispos del litoral pacífico la realidad que hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, padece la región en donde ellos ofician como guías espirituales. Su máxima preocupación es la agudización de la guerra y el reclutamiento de menores. En el Chocó hay centenares de menores de edad reclutados por los grupos armados, junto a otras afectaciones como la amenaza a líderes y a comunidades, lo mismo que el desplazamiento y el confinamiento. Sí hay una gran preocupación con el reclutamiento de niños y ahorita desafortunadamente con la desescolarización de los jóvenes es una gran preocupación en el territorio. El reclutamiento de menores sigue siendo una actividad que entra ya en la línea, dolorosamente constatarlo, de lo normal para nuestras comunidades tan alejadas, tan abandonadas, tan sin gobierno nacional. Está llegando una presencia muy fuerte del ELN de Chocó. Se están desplazando porque hay unos intereses para tomar estas zonas. Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente le teme más a las balas que al coronavirus, sobre todo por la disputa que sostienen los carteles de la droga por el control del negocio del narcotráfico.
Y fue encontrado en el Putumayo el cuerpo sin vida de James Montaño, un excombatiente de las FARC que estaba en proceso de reincorporación. Con él son 17 los reinsertados de esa guerrilla asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Como un exterminio califica el partido FARC el asesinato de los excombatientes tras la muerte de James Andrés Montaño, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas en Puerto Limón, a orillas del río San Miguel en Putumayo. Según el partido FARC, el gobierno es responsable por acción u omisión. Esta situación no puede prolongarse por mucho tiempo más y el Estado colombiano, por acción o por omisión, es responsable de esta tragedia nacional. Para buscar alternativas que frenen los asesinatos, dirigentes del partido FARC se reunieron con el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo. Tenemos desplazamientos en el Diamante, en el Meta, en el Oso, en el Tolima, en Argelia y Miranda, en el departamento del Cauca. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 217 excombatientes de las FARC. Líderes de los departamentos con mayor incidencia de la guerrilla del ELN le pidieron al gobierno acoger la propuesta del grupo guerrillero de un cese al fuego bilateral. Chocó, Norte de Santander y Putumayo son 3 de los departamentos más afectados por las acciones del ELN. Líderes de estas regiones del país le pidieron al gobierno que acepte el cese al fuego bilateral propuesto por este grupo insurgente. Porque es una iniciativa que va en favor de las comunidades ecoterritoriales y va en contra de la guerra. Según estas organizaciones, el gobierno no conoce la situación de amenaza, desplazamiento y confinamiento que se vive en los territorios por culpa de estos enfrentamientos. En la región del Catatumbo siempre estamos solicitando la paz, la tranquilidad y que sea por la vía del diálogo. Entonces, le solicitamos, señor gobierno, señor presidente, que escuche este llamado. Como región del Catatumbo, como pueblo, como líderes sociales, le hacemos el llamado que sea escuchado y que sea atendido. Al ELN las autoridades lo responsabilizan del 30% de los asesinatos de líderes sociales en el país. La marcha por la dignidad que salió de Popayán llegó hoy a Fusagasugá, en Cundinamarca. Estos caminantes le piden al gobierno que les dé garantías para dialogar y para trabajar con las comunidades. Tras recorrer 540 kilómetros, la Marcha por la Dignidad llegó este miércoles a Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, exigiendo al gobierno una salida dialogada a la violencia que se vive en las regiones. Estamos haciendo esta marcha porque necesitamos que el gobierno nos escuche, nos cumpla con todo el incumplimiento que ha planteado a través de las organizaciones. En las imágenes enviadas por los caminantes, los marchantes aseguran que el gobierno ha sido inferior al compromiso de copar los territorios dejados por las FARC y por eso la violencia generalizada, porque otros grupos ilegales quieren apoderarse de estas zonas. No queremos más violencia de las mujeres, no queremos más violencia de los líderes sociales y lideresas. Pedimos que esto se haga viral. El próximo viernes la Marcha por la Dignidad llegará a Bogotá. Un juez condenó a 14 años de cárcel al exdirectivo de la Universidad Distrital, Wilma Muñoz. La pena se impuso al exfuncionario por su participación en un desfalco de más de 12.000 millones de pesos en la institución educativa, el cual se ejecutó desde el 2015 a 2019. La Fiscalía acusó a Muñoz de adquirir varios vehículos de alta gama y realizar otras transacciones bancarias con dinero de la universidad. Con el paso de las horas aumenta la magnitud de la tragedia por la explosión del camión cisterna en Pueblo Viejo, Magdalena. Esta noche el número de muertos subió a 21. Ya son 21 los fallecidos por la tragedia de Tasajera. 5 decesos se han producido en Barranquilla, 8 en Santa Marta. Uno cuando era trasladado de Ciénaga a Valledupar, más los 7 calcinados del día de la explosión. Hemos visto cómo poco a poco va falleciendo nuestros paisanos, quienes hoy se debaten entre la vida y la muerte. Estas clínicas de la ciudad de Barranquilla, en Bogotá, otros que están en Bogotá y otros que están en Valledupar. Queremos enviarle un mensaje de condolencia a todas nuestras familias puebloviejeras. En medicina legal se trabaja en la identificación de los cuerpos de las personas que fallecieron en el lugar de la explosión. Hemos declarado el luto territorial por 15 días para que estas familias estén recibiendo de parte de todos los paisanos puebloviejeros esas fuerzas para salir adelante en este duro momento que atraviesa Pueblo Viejo. La alcaldía de Pueblo Viejo ofreció ayuda de alojamiento en hotel y alimentos para los familiares de los heridos que aún permanecen en Barranquilla.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe anunció que impugnará la decisión de un juez que negó una tutela con la que buscaba una rectificación de las afirmaciones hechas en su contra en la serie Matarife. La serie Matarife es un producto audiovisual publicado en redes sociales por el periodista Daniel Mendoza, en el cual se tocan temas de la historia política de Colombia, haciendo especial alusión al expresidente Álvaro Uribe. Incluso la serie lo califica como un genocida innombrable, pues ante los señalamientos contra el senador, su abogado Abelardo de las Priella radicó una tutela en la que argumenta que se vulneraron sus derechos, dado que dice que la serie tiene un carácter difamatorio, calumnioso e injurioso. Sin embargo, el abogado del expresidente perdió la pelea, dado que un juez negó la acción judicial, por lo que rechazó cualquier tipo de rectificación. Negar por improcedente la presente solicitud de amparo constitucional. De las Priella anunció que impugnará la sentencia. Tarde o temprano la justicia brillará y quienes han hecho de la difamación y los insultos al presidente Uribe una herramienta de confrontación política recibirán la sanción correspondiente. Así las cosas, mientras se resuelve el lío judicial, la serie se seguirá emitiendo en redes sociales. El presidente Iván Duque asumió hoy la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones. En su discurso dijo que hay estafetas del neochavismo que quieren sembrar el caos para acceder al poder. Con un contraataque a Gustavo Petro por su insistencia en desconocer la legitimidad suya como presidente de la República e invitando a la desobediencia civil en medio de la pandemia, Iván Duque asumió hoy la presidencia de la Comunidad Andina, criticando a quienes, según él, son mensajeros del neochavismo y del caos. Pero sabemos también que en estos momentos de pandemia no faltan los correveidiles y los estafetas del neochavismo, que quieren en nuestras naciones salir a sembrar el caos y cabalgar sobre el discurso del caos a sus nefastas pretensiones para acceder al poder. Duque dijo que ese discurso del insulto, el agravio, del veneno y el odio se ha visto en los países donde hay dirigentes que promueven la destrucción. La Fiscalía reveló la existencia de una red de finanzas del ELN en Bogotá que habría sido determinante en el atentado terrorista en la Escuela de Policía Francisco de Paula Santander. El fiscal del caso aseguró que el atentado se perpetró con el apoyo financiero y logístico de milicianos establecidos en el sur de Bogotá, donde tienen como fachada y fuente de recursos distribuidoras de quesos producidos en Arauca con leche traída de Venezuela. La Justicia Especial para la Paz le dio 10 días de plazo a la Alcaldía de Medellín y a la Fiscalía para que entreguen información sobre las desapariciones en la Comuna 13. La Justicia Especial para la Paz tiene una base de datos de 435 posibles víctimas de desaparición en la Comuna 13 de Medellín. Sin embargo, solo en 327 casos la información está completa. En otros 108, las denuncias requieren verificación con entidades como la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y el DANE. Según el documento, la falta de información deriva de una ineficiente respuesta estatal. También llama la atención a la Personería de Medellín por la falta de diligencia para suministrar los datos solicitados. Bogotá no estrenará plan de ordenamiento territorial este año. La alcaldía aplazó la presentación del proyecto de acuerdo hasta marzo del próximo año. La alcaldesa Claudia López no radicará el plan de ordenamiento territorial este año en el Consejo de Bogotá. Tomamos la decisión de llevar el proyecto de POT al Consejo Distrital en el primer trimestre del 2021. Los meses adicionales se usarán para definir el trazado de la segunda línea del metro, para incorporar la región metropolitana recientemente aprobada y articular temas urbanísticos de agua y movilidad con municipios vecinos. Es que habrá más tiempo para la concertación ciudadana con la gente en los barrios. Nuestra gran apuesta es que este documento le permita a la ciudad encontrar las herramientas para su reactivación económica. El Consejo se ocupará en el segundo semestre de tramitar la armonización presupuestal, incentivos tributarios y cupo de endeudamiento y vigencias futuras. En otros temas, la justicia reconoció a las mascotas como parte de la familia. Con ese argumento, un juzgado en Ibagué le otorgó una tutela a una mujer que reclamaba que le dieran unos medicamentos especiales para su perro que sufre de epilepsia. Clifford es un perrito de raza Schnauzer de 15 años que se convirtió en el primer animal en Colombia al que se le reconocieron sus derechos, tal como a un ser humano. Al canino se le debe suministrar un medicamento para controlar sus ataques de epilepsia, pero la propietaria no podía comprarlo ya que su venta es restringida en el departamento. Por esta razón, mediante una acción de tutela,
La mujer argumentó que Clifford era integrante de su familia y corría el riesgo de morir si no adquiría las medicinas, razón que le fue dada por una jueza de Ibagué. Dentro de la decisión y la sentencia se ordena proteger el derecho a la supervivencia expresamente del animal. Se protege el derecho a la supervivencia de Clifford, la mascota, miembro de esa familia, y se protege el derecho a la familia y la unidad familiar, conformada por Lina y su mascota. Según el abogado tutelante, la sentencia de Clifford no fue impugnada y está en firme. Adicionalmente, la catalogó como el inicio de muchas protecciones a animales domésticos en todo el país. Las empresas se están ahogando en medio de la crisis generada por el coronavirus debido a la falta de crédito. Así lo revela una encuesta realizada por la ANDI. La encuesta de liquidez de junio realizada por la ANDI a 200 empresas que representan operaciones por más de 71 billones de pesos muestra la cruda realidad del sector industrial desde que inició la emergencia sanitaria para contener la propagación del coronavirus. El apoyo desde el gobierno no se ha sentido y en un paquete de recursos en créditos anunciado por 16 billones de pesos apenas se han desembolsado 3 billones de pesos. Por eso todas las ayudas que se puedan dar desde el Estado, por eso todos los apoyos que podamos dar los consumidores y los apoyos que pueda dar la sociedad en esta campaña de apoyar a la empresa nacional va a rendir sus frutos y va a tener sentido en términos del desarrollo económico de nuestro país. Las compañías de diferentes sectores, en especial la pequeña y mediana empresa, sufre para sobrevivir. Hay empresas que si efectúan todos los gastos de operación como nóminas, seguridad social, proveedores e impuestos, tendrán un margen solo de 35 días para operar. Durante este periodo, algunas compañías han tenido que, infortunadamente, suspender y cerrar operaciones. Esto sucede tanto en niveles muy grandes, de compañías muy grandes, como en niveles micro, de compañías pymes y empresas medianas. Más del 72% de las empresas encuestadas reportaron caída en los ingresos operacionales durante la emergencia. Y la evidencia está por todos lados. Un estudio presentado por investigadores de la Universidad de los Andes y de Datacrédito reveló que el otorgamiento de créditos se desplomó desde el comienzo de la pandemia por la crisis económica y el alto desempleo. Desde que inició la pandemia se registró un fuerte desplome en los créditos financieros en medio de la crisis económica por el coronavirus. Los créditos personales pasaron de 16 billones de pesos en febrero de este año a 4,8 billones de pesos en mayo. Los segmentos que más impactaron fueron las mujeres, que cayeron el 54% en la medida que los créditos que utilizan ellas para actividad productiva. Otro segmento que se vio impactado fueron los más jóvenes entre 18 y 25, que cayeron el 63%, muy explicado por el alto desempleo en ese rango de edad. También el crédito empresarial cayó fuertemente al pasar de 10 billones de pesos en febrero hasta 7,4 billones de pesos en el mes de mayo. Las pequeñas y medianas empresas, a través de su presidenta Rosemary Quintero, le pidieron al gobierno que subsidie las incapacidades que se generan por los contagios con COVID-19. Más de 200 micro, pequeñas y medianas empresas están a punto de cerrar pese a que están autorizadas para operar después de cumplir con los protocolos de bioseguridad. La situación se da por las demoras en el sistema de salud para la realización y la entrega oportuna de los resultados del coronavirus, lo que está generando parálisis de las plantas de personal. Esto representa una discordia para COPI, que señala que las EPS tienen que asumir dichos gastos por incapacidad. Tenemos un sistema, las diferentes EPS con sus respectivas IPS y las ARLs que no están asumiendo como corresponde en la atención de las personas que tienen síntomas de contagio y no están expidiendo las incapacidades correspondientes. Se pide la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Tomar las medidas correspondientes porque están vulnerando los derechos de los trabajadores y por consiguiente están desconociendo también los derechos que tiene el empleador por los aportes que viene haciendo a un sistema. Se espera una pronta solución por parte de las autoridades. En una operación sin precedentes, en el puerto de Cartagena fueron atendidos simultáneamente 2 buques para contenedores. Por primera vez en la historia portuaria del país y en medio de la pandemia fueron atendidos en el puerto de Cartagena 2 megabuques con capacidad de transportar 10.500 contenedores cada uno de manera simultánea. Estamos trabajando con 13 grúas pórticos en forma simultánea para aprovisionar la carga que viene o sale del país o por efecto de transbordo.
La operación, considerada la más grande que se haya hecho en el país, requirió de más de 60 personas para el manejo de las grúas y puso a prueba la efectividad del puerto. En total, la operación en los barcos denominados Guayaquil Express y Valparaíso Express tuvo 5.143 movimientos de carga y descargue. El gobierno de Panamá, a través de decreto, anunció la entrega a nuestro país de toda la información financiera y tributaria de los colombianos residentes en esa nación. El anuncio fue hecho por el gobierno colombiano a través de un comunicado en el que se confirma la inclusión del país para recibir información tributaria automática de los residentes nacionales que tengan activos en Panamá. Precisamente se trata del decreto 343 del Ministerio de Economía y Finanzas del vecino país, el cual establece que las entidades panameñas deberán entregar información a partir del segundo semestre del año sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios sean residentes fiscales colombianos. Tras el anuncio, la DIAN advirtió que el próximo 25 de septiembre vence el plazo para que los residentes fiscales en Colombia declaren, liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria. Cabe recordar que en 2019 se recaudó más de 1 billón de pesos por normalización. Quien no declare sus activos ahora que Panamá entregará información, los contribuyentes se exponen a sanciones de tipo penal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,92% a 1.153 puntos. La acción del Banco de Colombia fue la que más subió con una valorización de 5,72% a 25.500 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 0,74% a 10.740 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 23.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.625 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.310 pesos y la venden entre 1.390 pesos. Un euro cuesta 4.126 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 98,95 centavos de dólar. Y el azúcar se transó en 12,12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 87 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 36 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.090 pesos. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso espere toda la información internacional en Noticentro 1 CMI. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tuvo que hacerse una prueba de COVID-19 para tener su primer encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump. Estados Unidos supera los 3 millones de contagiados con COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que presentar el resultado de su prueba de COVID-19 para poder reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien, por cierto, terminó intercambiando halagos a pesar de las públicas diferencias que ambos han tenido en materia migratoria y económica. El primer viaje oficial del presidente de México, Andrés Manuel López, inició en la clase turista de un avión comercial donde el mandatario tuvo que utilizar tapabocas para protegerse del COVID-19. Tras más de 8 horas de viaje, Obrador llegó a los Estados Unidos para encontrarse con su homólogo Donald Trump, buscando mantener una buena amistad con su vecino del norte, pese a que en el pasado el mandatario mexicano comparó a Trump con el nazismo e incluso lo llamó fascista por su trato a los inmigrantes ilegales. Sin embargo, el arranque del TEMEC es una bocanada de aire para la golpeada económica mexicana, por lo que una obligada cordialidad marcó la agenda de AMLO y de hecho el encuentro terminó con una aparente intención de pasar la página. Antes de visitar la Casa Blanca, López Obrador visitó y depositó ofrendas florales en el monumento de Abraham Lincoln y la estatua de Benito Juárez en Washington, donde se encontraban varios manifestantes. Sin embargo, AMLO no se reunió con ningún inmigrante, pese a que en Estados Unidos viven casi 40 millones de mexicanos. Un gesto de Obrador que fue duramente cuestionado, mientras los críticos del encuentro aseguran que Trump solo busca ganar apoyo entre los votantes hispanos de cara a las elecciones presidenciales. Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó un video defendiendo su polémico tratamiento contra el COVID-19 con hidroxicloroquina, el colectivo de periodistas brasileños anunció que demandará al mandatario por exponer a los comunicadores a un contagio.
La Asociación Brasileña de Prensa presentará una demanda contra el presidente Jair Bolsonaro acusándolo de exponer a los periodistas a contagiarse del COVID-19. Y en un comunicado titulado "Bolsonaro comete otro crimen", se acusa al ultraderechista de poner en riesgo la vida de otras personas al comunicar personalmente que fue positivo para coronavirus, y se cuestiona con mucha dureza que el mandatario se retirara el tapabocas frente a la prensa. Pese a ello, Bolsonaro insiste en subestimar la gravedad de la pandemia y publicó un video tomando hidroxicloroquina, un polémico medicamento que está utilizando para tratar la enfermedad y que, según él, funciona. Yo confío en la hidroxicloroquina. ¿Y usted? Y aunque Brasil tiene la segunda peor infección y mortalidad por COVID-19 en el mundo, con más de 66.000 muertes y 1,6 millones de infectados, los bares y restaurantes reabrieron en los principales focos de contagio del gigante suramericano. Estados Unidos superó hoy los 3 millones de contagios con COVID-19 y los 32.000 decesos. El 21 de enero se registró el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El país tardó 99 días en llegar a 1 millón de infectados el 28 de abril. Luego tomó 43 días más para llegar a 2 millones de casos el 10 de junio. En apenas 28 días superó los 3 millones de contagios. Nueva York es el estado más golpeado por la pandemia, seguido por Nueva Jersey, Massachusetts e Illinois. El país norteamericano se encuentra en un repunte de nuevas infecciones en varios estados como California, Arizona, Texas y Florida. También es la nación con más fallecidos por el coronavirus, con más de 132.000. Entre tanto, un estudio de la Universidad de Washington pronosticó sobre el número de muertes por COVID-19 en Estados Unidos y estimó que los fallecimientos podrían superar los 208.000 decesos para el 1 de noviembre. En los primeros 8 días del mes de julio, Colombia se ubicó en el segundo puesto de países con más infectados por la pandemia en Latinoamérica. Brasil está en el primer lugar. Our World in Data se puso en la tarea de recopilar datos de la cifra de contagios de coronavirus en América Latina del 1 al 7 de julio para ver el rápido avance de la pandemia. Colombia fue el segundo país de la región que más casos registró durante esos días, con 22.067, tan solo por debajo de Brasil. Foco rojo de la pandemia, que reportó 234.860. Le siguen Perú, Chile y Argentina. La región alcanzó hoy un total de 3.023.813 casos, que ahora representan cerca del 50% de los contagios de COVID-19 en las Américas. La propagación del virus continúa acelerándose. Esta parte del continente americano llegó a 130.000 decesos, con lo que se confirma como el nuevo epicentro de la pandemia. Científicos advirtieron de una posible ola de lesiones cerebrales en personas que han sufrido el COVID-19, como inflamaciones, delirios y psicosis. El estudio fue hecho en el University College de Londres, que reportó que 43 pacientes que sufrieron COVID-19 sufrieron disfunciones cerebrales temporales, apoplejías, lesiones nerviosas y otros efectos cerebrales serios tras ser infectados con el virus. Una farmacéutica estadounidense anunció grandes avances en la vacuna contra el COVID-19. El laboratorio Moderna está preparando la fase 3 de su vacuna experimental, que incluiría a 30.000 participantes en Estados Unidos con dosis de 100 microgramos del fármaco mRNA 1273 y dosis aleatorias similares de placebo. Y la famosa tienda de ropa estadounidense Brooks Brothers, la más antigua de Estados Unidos, fundada en 1818, se declaró en bancarrota como consecuencia de las bajas ventas asociadas a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Por eso entró en la ley de bancarrotas.